Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. Cuando el marmolista terminó de cincelar las letras en la lápida del Panteón de los Remedios, sus manos temblaron al leer lo que acababa de grabar. Aquí yacen Aurelio Mendoza y Casa, 1873 a 1910 y su amada esposa Beatriz de la Torre de Mendoza, 1875 a 1910. El problema no era que Aurelio hubiera muerto apenas 3 semanas antes de fiebre tifoidea. El problema era que Beatriz de la Torre seguía viva, caminando por las calles empedradas de Puebla, respirando el aire húmedo de aquel mayo revolucionario. Y nadie, absolutamente nadie, parecía encontrar extraño que el nombre de una mujer viva estuviera grabado en mármol junto a su difunto esposo. Beatriz de la Torre de Mendoza era una mujer de 35 años, viuda reciente, con ojos color miel que habían perdido su brillo tras enterrar al amor de su vida. Había sido esposa devota, madre de 3 hijos que ya no vivían en casa. Bordadora excepcional cuyas mantillas eran codiciadas por las damas de la sociedad poblana. Su risa, que alguna vez llenó los corredores de la casona familiar en la calle de la Compañía, se había apagado el día que cerraron el ataúd de Aurelio. Vestía de luto riguroso, como dictaban las costumbres, y cada jueves llevaba gladiolas blancas al cementerio. Era, por todos los testimonios, una mujer común enfrentando el dolor más común, la viudez. Pero había algo que no encajaba en esta historia de duelo ordinario. 3 personas diferentes habían visto la lápida antes que Beatriz y ninguna le advirtió sobre su propio nombre cincelado en la piedra. El párroco que bendijo la tumba la había mirado con una expresión indescifrable. El sepulturero había apartado la vista cuando ella preguntó por la ubicación exacta y su propia cuñada, Eulalia Mendoza, había insistido con urgencia inusual en que no visitara el cementerio durante las primeras semanas, que era impropio para una señora decente exponerse tanto a los miasmas de la muerte. ¿Por qué nadie le dijo que su nombre ya estaba en una tumba? Puebla en 1910 era una ciudad al borde del abismo. Francisco I. Madero acababa de lanzar el Plan de San Luis y, aunque la capital poblana aún mantenía una apariencia de orden porfiriano, las grietas en el viejo régimen eran evidentes. Las familias de abolengo, como los Mendoza, se aferraban a sus privilegios mientras los rumores de levantamientos campesinos llegaban desde los pueblos cercanos. En ese clima de incertidumbre política, la muerte de un hombre rico como Aurelio Mendoza apenas provocó murmullos. Pero el hecho de que su viuda descubriera su propio nombre en la lápida y desapareciera 2 meses después, eso sí generó algo más que rumores. Esta es la historia de una mujer que encontró su propia tumba antes de morir y que, cuando intentó entender por qué, descubrió que hay secretos familiares tan profundos que están dispuestos a enterrar a los vivos para protegerlos. Esta es la historia de Beatriz de la Torre, la mujer que la familia Mendoza declaró muerta antes de tiempo y que desapareció el día que finalmente comprendió la verdad. Porque en el México de 1910, donde el poder de una familia podía reescribir la realidad misma, una viuda inconveniente podía ser borrada del mundo con la misma facilidad con que se graba un nombre en mármol. La historia de Beatriz de la Torre comenzó mucho antes de aquel jueves maldito en el Panteón. Nació en 1875 en una familia de comerciantes textiles venidos a menos, esa clase media provinciana que aspiraba a la distinción, pero vivía al borde de la respetabilidad. Su padre, Valeriano de la Torre, había construido un pequeño imperio de telas importadas que colapsó tras los aranceles porfirianos que favorecían a los grandes monopolios. Para cuando Beatriz cumplió 20 años, la familia de la Torre vivía en una casita modesta, cerca del Zócalo, sostenida apenas por el trabajo de bordado que ella y su madre vendían a las señoras acaudaladas. Beatriz era hermosa, eso nadie podía negarlo. Con esa belleza morena típica de la región, piel canela, cabello negro como ala de cuervo que se recogía en un moño alto y esas manos extraordinarias que podían hacer florecer hilos de seda en cualquier tela. Aurelio Mendoza y Casa la vio por primera vez en la Catedral de Puebla durante la misa de Corpus Christi de 1895.
Él tenía 22 años, heredero de haciendas y propiedades urbanas, educado por jesuitas, destinado a perpetuar el apellido en la élite poblana. Ella acababa de cumplir 20 y llevaba un vestido de algodón lavanda que ella misma había bordado con violetas tan reales que parecían desprender perfume. Aurelio quedó prendado no solo de su belleza, sino de su dignidad silenciosa, esa manera en que caminaba con la cabeza alta a pesar de sus zapatos remendados. Cortejó a Beatriz durante 2 años, enfrentando la furia de su madre, doña Consuelo y Casa de Mendoza, quien consideraba que su hijo merecía enlazarse con alguna familia de rancio abolengo, no con la hija empobrecida de un comerciante fracasado. Pero Aurelio era terco y romántico, una combinación peligrosa en un hombre de su posición. En 1897 se casaron en la parroquia de San José con una boda austera que fue el escándalo callado de la sociedad poblana. Doña Consuelo no asistió, enviando en su lugar a su hija Eulalia con instrucciones de observar y reportar. Los primeros años de matrimonio fueron los más felices de la vida de Beatriz. Aurelio le dio 3 hijos, Aurelio II en 1898, María del Sagrario en 1900 y Valeriano en 1902. La familia vivía en una casona de 2 plantas en la calle de la Compañía, con corredores de piedra, fuente en el patio central y habitaciones amplias donde Beatriz estableció su taller de bordado. Aurelio era un esposo atento, progresista para su época, que permitía a su mujer mantener su trabajo y administrar parte del dinero familiar. Los vecinos comentaban que se les veía caminar juntos por las tardes, tomados del brazo por el Paseo Bravo, riendo como jóvenes enamorados incluso después de más de una década de matrimonio. Pero en la casona Mendoza de la calle 2 Norte, donde vivía doña Consuelo con su hija Eulalia y su otro hijo, Julián, la felicidad de Aurelio era vista como una afrenta personal. Doña Consuelo nunca perdonó a Beatriz por robar a su hijo predilecto. Durante 13 años, la matriarca Mendoza trabajó metódicamente para socavar el matrimonio, sembrando rumores sobre la dudosa virtud de Beatriz, insinuando que los hijos quizá no eran de Aurelio, sugiriendo que la influencia de esa mujer estaba alejando al heredero de sus responsabilidades familiares. Eulalia, solterona amargada de 42 años, era la mano ejecutora de los venenos maternos, visitando a Beatriz con frecuencia para hacer comentarios envenenados disfrazados de preocupación fraternal. En enero de 1910, Aurelio comenzó a sentirse mal. Primero fueron dolores de estómago que él atribuyó a una mala digestión tras las fiestas. Luego vinieron las fiebres intermitentes, los sudores nocturnos, la debilidad progresiva. El doctor Palafox, médico de la familia Mendoza, diagnosticó fiebre tifoidea y ordenó reposo absoluto. Beatriz se convirtió en enfermera devota. Pasaba noches enteras humedeciendo la frente de su esposo con paños fríos, obligándolo a tomar caldos, rezando rosarios interminables. Pero Aurelio empeoraba. Su piel adquirió un tono grisáceo, sus ojos se hundieron. Deliraba llamando a su madre y hermanos. El 15 de abril de 1910, Aurelio Mendoza murió en su cama matrimonial, sosteniendo la mano de Beatriz, murmurando algo que ella nunca reveló a nadie. El funeral fue un evento social importante. Toda la élite desfiló por la casona para presentar condolencias. Doña Consuelo apareció vestida de negro riguroso, llorando dramáticamente, lanzando miradas acusadoras a Beatriz, como si de alguna manera la viuda fuera responsable de la muerte de su hijo. Eulalia se instaló en la casa para apoyar a la pobre Beatriz, pero pasaba más tiempo revisando papeles en el estudio de Aurelio que consolando a su cuñada. Los hijos, ya adultos, regresaron brevemente y desaparecieron de nuevo. Aurelio II a una hacienda en Atlixco, María del Sagrario a su matrimonio en la capital e Ignacio a sus estudios. Beatriz quedó sola, o mejor dicho, en una soledad poblada por la vigilancia de Eulalia. En las semanas siguientes, Beatriz notó cosas extrañas, documentos que faltaban, conversaciones que cesaban al entrar ella a la habitación, visitas nocturnas de hombres de negocios que hablaban con Eulalia pero nunca con la viuda. Y sobre todo, esa presión constante para que firmara papeles sin leerlos.
El primer jueves de mayo, Beatriz decidió visitar la tumba. Eulalia intentó disuadirla con excusas sobre los miasmas, pero Beatriz insistió. Tomó sus gladiolas y caminó hasta el Panteón de los Remedios bajo el sol poblano. El lugar estaba casi vacío. La tumba estaba en la sección nueva. Beatriz se arrodilló, colocó las flores y comenzó el rosario. Fue al tercer misterio cuando sus ojos se posaron en las letras. Y su amada esposa Beatriz de la Torre de Mendoza, 1875 a 1910. El rosario cayó de sus manos. Las cuentas de azabache rodaron como hormigas negras. Tocó el mármol, era sólido. Las letras estaban ahí, reclamando su vida para ese mismo año, como si ella ya estuviera bajo tierra. Huyó del cementerio y buscó al párroco en la capilla. El padre Anselmo la miró con una mezcla de compasión y terror. Hija mía, no soy yo quien debe explicarte esto. Habla con doña Consuelo y que Dios tenga misericordia de tu alma, le dijo antes de encerrarse en el silencio. El camino de regreso fue una pesadilla. Al llegar, Eulalia la esperaba en el corredor con una sonrisa gélida. ¿Qué tal tu visita al cementerio? Beatriz no respondió. Esa noche, la paranoia se instaló en su pecho. Investigó el escritorio de su marido al día siguiente, pero todo había sido saqueado. Confrontó a Eulalia, quien le soltó con desprecio, no son tus papeles. Tú solo eres una de la torre que se coló en esta familia. Incluso el notario, el licenciado Arrieta, palideció al verla. Señora, le aconsejo que no haga preguntas. Acepte la generosidad de los Mendoza y no busque problemas. Hasta su confesor le sugirió poner sus asuntos en orden, como si la muerte fuera inevitable. La verdad se reveló una noche de junio. Beatriz escuchó a Eulalia hablar con su hermano Julián en el pasillo. No puede seguir así. Madre dice que es hora. El doctor Palafox ya tiene todo preparado. La misma enfermedad que Aurelio, nadie sospechará. Iban a envenenarla. Iban a hacer que la fecha en la lápida fuera real. El 3 de junio de 1910, Beatriz de la Torre desapareció. Eulalia dijo que se había ido al cementerio y nunca volvió. La policía, comprada por el apellido Mendoza, archivó el caso en una semana. Doña Consuelo organizó una misa de requiem por la suicida y se quedó con toda la herencia. Pero años después, surgieron voces. Una lavandera juró haber visto a dos hombres subir a la fuerza a una mujer a un carruaje negro hacia la carretera a Veracruz. Un boticario de la calle Real confesó en su lecho de muerte que el doctor Palafox compró arsénico semanas antes de ambas muertes. Los secretos de los Mendoza quedaron grabados en ese mármol, pero la verdad de Beatriz de la Torre se perdió en el viento de la revolución. Y luego estaba el testimonio más perturbador de todos. El marmolista que grabó la lápida, un italiano llamado Giovanni Martinelli. Confesó a su familia en su lecho de muerte en 1923 que había recibido el encargo de la lápida doble 2 semanas antes de que Aurelio muriera. Doña Consuelo en persona fue a su taller, ubicado cerca del barrio de La Luz, con las especificaciones exactas, los dos nombres, las dos fechas de nacimiento y la fecha de muerte, 1910, para ambos. Cuando Martinelli preguntó por qué grababa la fecha de muerte de una mujer aún viva, doña Consuelo respondió con frialdad. Porque para cuando coloques esta lápida, ella también estará muerta. Es solo cuestión de días. Martinelli, necesitado del dinero y acostumbrado a la excentricidad de los ricos poblanos, hizo el trabajo, pero el peso de esa decisión lo persiguió el resto de su vida. Su hija mostró años después el diario de su padre donde había escrito, hoy tallé una profecía en mármol. Que Dios me perdone por ser cómplice de lo que sea que esas personas planean. La investigación oficial del desaparecimiento de Beatriz fue una farsa. El comandante a cargo, Porfirio Estrada, era compadre de Julián Mendoza y debía su nombramiento a la influencia de doña Consuelo. Su investigación consistió en entrevistar brevemente a Eulalia, declarar que Beatriz era una viuda inestable y sugerir que probablemente se había arrojado al río San Francisco en un impulso suicida.
Caso cerrado, archivado, olvidado. Antes de continuar, si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Y sigamos con la historia. Pero la verdad era más oscura. Beatriz de la Torre no murió el 3 de junio de 1910. Hubo avistamientos que la familia Mendoza se apresuró a silenciar. Agosto de 1910, una monja del convento de Santa Mónica juró haber visto a Beatriz en el locutorio, demacrada y pidiendo asilo. La Madre Superiora, que recibía donaciones de los Mendoza, trasladó a la monja a un convento en Tehuacán para acallarla. Octubre de 1910, un campesino de Cholula reportó haber visto a una mujer que respondía a su descripción trabajando en un taller de cerámica, pero los registros de la fábrica desaparecieron misteriosamente. Febrero de 1911, el avistamiento más creíble ocurrió en León, Guanajuato. El doctor Hermenegildo Vargas trató a una paciente llamada María Soledad por neumonía. La mujer deliraba diciendo, mi nombre está en una tumba, pero yo sigo respirando. Me enterraron viva los Mendoza. Aurelio, perdóname, no pude salvarte. Cuando el doctor intentó indagar, la mujer, que tenía el lunar distintivo bajo el ojo izquierdo y manos de bordadora, huyó del hospital. La razón del borramiento de Beatriz era simple y brutal, dinero y supervivencia. Aurelio había heredado propiedades urbanas en el centro de Puebla que, por testamento, pasarían a Beatriz como administradora. Doña Consuelo, al borde de la ruina por malas inversiones en haciendas, necesitaba ese control. Pero había algo peor. En sus últimos meses, Beatriz encontró documentos en el escritorio de su esposo que revelaban que Doña Consuelo y Julián traficaban armas para los insurgentes maderistas, robando armamento de los cuarteles federales de la zona. Era un negocio lucrativo pero traicionero. Si el gobierno de Díaz lo descubría, serían ejecutados. Si los revolucionarios ganaban, también corrían peligro por los precios inflados. Aurelio, horrorizado, confrontó a su madre y amenazó con denunciarlos. Fue entonces cuando empezó a enfermar. Antes de morir, le confesó todo a Beatriz y le pidió que entregara las pruebas al gobernador. Pero Beatriz no encontró la combinación del escondite a tiempo. Eulalia y Julián ya habían forzado el escritorio. Beatriz sabía demasiado. El testimonio más desgarrador vino de un sargento, Próspero Aguirre, quien en 1924 relató que, en junio de 1910, su patrulla registró un rancho cerca de Tlaxcalancingo, propiedad de Julián Mendoza. En un sótano encontraron una cama con cadenas, ropa de mujer desgarrada y rastros de sangre. Un peón viejo murmuró antes de ser callado, la señora del patrón Aurelio, la tuvieron aquí. Ya no está. La teoría es que Beatriz fue secuestrada el 3 de junio, llevada a ese rancho y torturada para que firmara su renuncia a la herencia. Los avistamientos sugieren que logró escapar brevemente, pero la red de los Mendoza siempre volvía a atraparla. Finalmente, el 15 de agosto de 1910, un juez amigo de la familia la declaró legalmente muerta por causas naturales. Doña Consuelo y Casa de Mendoza murió en 1928, aclamada como matrona ejemplar. Se llevó sus crímenes a la tumba. Eulalia Mendoza murió en 1945, sufriendo demencia. Gritaba en las noches que Beatriz está en las paredes, quiere salir. Julián Mendoza, asesinado en 1915 durante la revolución en circunstancias nunca aclaradas. Dr. Palafox se suicidó en 1920, dejando una nota, no puedo más con el peso de mis pecados. Hoy, la tumba en el Panteón de los Remedios sigue ahí. El mármol amarillento insiste en que Beatriz descansa junto a Aurelio, pero el espacio está vacío. Solo Jacinta, su antigua lavandera, mantuvo viva la verdad. Cada aniversario, hasta 1954, Jacinta grabó una pequeña muesca en la piedra con un cincel oculto. Al morir, había 44 marcas, una por cada año de injusticia.
Si alguna vez caminas por ese panteón y ves una tumba con marcas diminutas y gladiolas blancas anónimas, recuerda que ahí no yace un cuerpo, sino una mentira grabada en piedra. La historia de la mujer que fue asesinada primero en mármol y luego en carne. La historia de Beatriz de la Torre es un eco que se niega a callar en los pasillos del tiempo. Si crees que la verdad debe prevalecer sobre el mármol y que historias como la de ella merecen ser rescatadas del olvido, te invito a que nos apoyes con un me gusta. Cada interacción ayuda a que estas crónicas lleguen a más oídos y que el silencio de los poderosos no gane la batalla. Suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos desenterrando juntos los secretos más oscuros de nuestra historia. No permitamos que más nombres sean borrados. Muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo y por ser parte de esta búsqueda de justicia. Gracias por ver este video. Dios los bendiga.